Buenas tardes, tengan todos ustedes. Con el debido respeto nos quitamos aún obligatorio tapaboca para siempre prevenir, como nos corresponde, figuras públicas, toda esta circunstancia que afortunadamente Venezuela ha ido superando, como es el tema del COVID-19. El día de hoy, tal como lo hicimos también el lunes pasado, vamos a desarrollar esta rueda de prensa explicando y dando detalles de una macabra y muy, yo diría, infernal fase conspirativa, porque está llena de aditivos realmente brutales, criminales contra el Estado venezolano, contra las autoridades venezolanas, contra la nación venezolana. Porque, como ya lo explicamos la semana pasada, este sector extremista que ha utilizado la política para hacer dinero a manos llenas, yo creo que todavía no está cuantificado realmente los miles de millones de dólares que se robó la banda conocida como gobierno interino. Es una noticia que está en pleno desarrollo aún, y obviamente se van a desclasificar documentos que revelarán hasta dónde llegó esa patraña que en su muy terrible momento lideró Donald Trump, que utilizó como títeres, como vasallos, como marionetas a un grupo de antivenezolanos que quisieron erigirse, repito, con el nombre de gobierno interino para socavar las bases democráticas de la nación, para propiciar golpes de Estado, para propiciar intentos de magnicidio, para propiciar aproximadamente 1000 medidas coercitivas unilaterales que son prácticamente masivas violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo, y que efectivamente utilizaron no solamente el lobby internacional que les dio el imperio estadounidense para barrer en su intento, es lo que querían, intentar barrer toda noción de patria, toda noción de vida cotidiana normal, de tener salarios dignos, de tener alimentos, de tener medicamentos, de tener acceso a los derechos humanos colectivos como son los derechos sociales. Porque cuando usted lanza simultáneamente, vean esto, simultáneamente, un ataque a dos bandas, por un lado, medidas coercitivas unilaterales llamadas así, eufemísticamente, pero lo que son simple y llanamente bombas que se lanzan, metrallas que se lanzan diariamente para buscar matar a nuestro pueblo, diezmarlo, como lo dijo en su momento el ex embajador Bromfield en mala hora, diciendo que a pesar de que las medidas iban a hacer sufrir al pueblo, bueno, no importa, el fin era destruir la democracia venezolana. Por un lado, esas medidas que impidieron que Venezuela comerciara sus riquezas naturales para luego distribuir esa riqueza en alimentos, en comida, en medicina, en vivienda, en trabajo digno, en salario digno, en transporte, etcétera. Y por otro lado, como lo vamos a ver el día de hoy, luego de una delación, de una confesión pusilánime de uno de los personajes más oscuros de la reciente mafia política venezolana, diese hace unos días, donde señala a otro actor tan macabro como él de ser su par en esta trama que implicó en el mes de abril, el 30 de abril del año 2019, intentar bañar de sangre el país.
Me voy a referir concretamente a eso, a la evidencia de la delación que hace este sujeto conocido en los bajos fondos como LL. Imagínense, LL. Él allí señala a Julio Borges Junien por su participación directa en el golpe, en el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019. Lo coloca como un jefe junto a él del llamado golpe camburero o platanero. Veamos unas imágenes de lo que supuestamente él refirió, este LL refirió iba a ser una masiva rebelión policial, militar, cívica, y terminó siendo uno de los hechos más bufonescos, uno de los hechos más cómicos o tragicómicos, porque allí había armas, allí había bombas, allí había granadas utilizadas en su intento para matar, para asesinar. Por eso digo que es tragicómico. No fue nadie a ese puente. Nadie hizo caso a esa convocatoria que ahora este sujeto en su delirio tremens refiere que fue un intento de rebelión militar policial. Por Dios, ahí lo que se vieron fue unos cambures escondiendo unas granadas. Todavía nadie ha explicado por qué ese golpe bananero, nadie lo ha explicado. En su video no lo explicó, pero veamos imágenes que reflejan y expresan la podredumbre de este factor de la extrema política venezolana, hoy repudiado, yo diría, por un 99% de la nación venezolana. Bueno, efectivamente, esa delación, confesión tragicómica, si no fuese por todo lo que implicó ese intento armado de bañar de sangre este país, de intentar asesinar al jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, y altas autoridades civiles y militares, fuese un sketch de baja monta de lo que fue en su momento de oro Radio Rochela, algo así. Pero no, estamos hablando de alguien que con todo el desparpajo dice que iba a matar, que iba con policías y militares a asesinar venezolanos y venezolanas. Efectivamente debemos recordar que ese día un grupo de militares activos, así como funcionarios policiales traidores a su uniforme, a su patria, adscritos a diversos órganos de seguridad, acompañados de un pequeño séquito de dirigentes de la oposición y diputados de la Asamblea Nacional de la época del año 2015, procedieron entre ellos a no solamente excarcelar a este criminal que acaba de decir ese poco de sandeces, sino que obviamente fueron en esas horas de la madrugada del 30 de abril al puente Altamira para instalarse con armamento e hicieron un llamado a un golpe de Estado. Ellos lo denominaron de manera infame Operación Libertad. Dichas acciones criminales fueron ejecutadas con la participación directa del teniente coronel Ilich Sánchez Farías, comandante de la unidad ubicada en el Palacio Federal Legislativo, quien fraguó el despliegue militar de hombres, material y equipo a ese lugar como una supuesta actividad de orden público. O sea, engañó a la tropa, para decirlo de alguna manera. Este caso aún sigue en investigación por parte de las Fiscalías 22, 83 y 67 Nacional, teniendo hasta la fecha, y es el balance que quiero dar, 93 personas investigadas, de las cuales 7 ya han sido condenadas por admisión de los hechos. 19 se encuentran en juicio privadas de libertad. Otras 5 están en juicio con medida cautelar
Dos ciudadanos de todo esto fueron indultados y 38 se encuentran prófugos de la justicia en calidad de evadidos. Los nuevos elementos que quiero detallar son los siguientes. En el marco del monitoreo que este Ministerio Público hace de las informaciones relacionadas con las actividades ilegales del autodenominado banda gobierno interino, se recabó un video difundido el 13 de enero en el que el prófugo LL señala que el ciudadano Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos del 30 de abril del año 2019 y lideró actividades ilícitas con el fin de derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente de la República, Nicolás Maduro. En consecuencia, quiero informar que el día de hoy fue solicitada una orden de aprehensión en contra de Julio Borges por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación ante el Tribunal 2 de Control contra Terrorismo. Debo recordar que Borges tiene dos órdenes de aprehensión previa, una por su participación directa en el robo del oro de la República depositada en Inglaterra y otra por la planificación y el financiamiento del intento de magnicidio contra el jefe de Estado Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto del año 2018. Es de verdad insólito, repugnante. Yo creo que en la historia democrática del continente no ha habido una nación que haya soportado de manera consecutiva ataques armados, conspiraciones internas con apoyo de potencias extranjeras, como ha ocurrido con la democracia venezolana, que nace a la luz de la Revolución Constituyente del año de 1999, a partir del triunfo electoral masivo del comandante Hugo Chávez, ocurrida en diciembre del año de 1998. El país ha vivido una sucesión de ataques a la institucionalidad que han buscado con distintos formatos violentos un cambio, repito, ilícito, ilegal, al margen de la Constitución del gobierno. Desde aquel primer paro empresarial de diciembre del año 2001, recordemos eso, contra las leyes habilitantes, se vio que el proceso de transformación sería atacado con saña por las fuerzas conservadoras y extremistas del gobierno de los Estados Unidos de América. A ello, recordemos que a ese intento, repito, de paro empresarial del año 2001, ocurrieron dos eventos en el año 2002. El intento de golpe de Estado de abril y la sucesión casi que inmediata del paro petrolero de ese año 2002. Luego, el llamado goteo militar de Plaza Altamira. Y obviamente, simultáneo con esto, uno de los sucesos que más daño le causó a la economía venezolana, como fue el paro petrolero ocurrido entre noviembre y diciembre del año 2002 hasta principios del año 2003. Ante las derrotas sufridas, se acudió a una vía pseudolegal, como buscaron ellos el referéndum revocatorio, que pretendía destituir al presidente Hugo Chávez. Obviamente de allí sale airoso el presidente Hugo Chávez y se convirtió en aquel referéndum que buscaba destituirlo en un referéndum aprobatorio a su gestión. Luego debemos recordar el suceso conocido como la presencia de paramilitares en la finca de Actari, que pretendían llevar a cabo un magnicidio del presidente Hugo Chávez en el año 2004. Luego se intentó fraguar, como dije, el referéndum revocatorio, del cual sale airoso el presidente Hugo Chávez, nada más y nada menos, con aproximadamente el 60% de los votos.
En el año 2005, la oposición intentó deslegitimar las elecciones parlamentarias, renunciando a participar, nuevamente intentando crear un caos, una deslegitimación de nuestra democracia, pero igualmente ese plan fracasó. Allí se dio por primera vez desde finales del año 2001 un momento de relativa paz democrática, de estabilidad. El país vivió momentos de prosperidad, de convivencia, de debate político. Se realizaron sucesivas elecciones, entre otras la de gobernadores y alcaldes en el año 2008, la de la enmienda constitucional, el referéndum del año 2009, elecciones parlamentarias en el año 2010, elecciones presidenciales en el año 2012. Sin embargo, tras el lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez, este sector extremista de la oposición volvió con furia, con una crueldad jamás vista, que fue el resumen de todas las anteriores. Pues imaginaron o creyeron que la democracia venezolana, que se ha ido consolidando a través de la participación popular, a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, a través de una diplomacia humana de primera línea que ha logrado romper el aislamiento que intentaron contra nuestro país, logró superar estos aciagos momentos. Sin embargo, debo recordar que a partir del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro en el año 2013, iniciaron las acciones para buscar derrocarlo. Eso fue casi que inmediato. La oposición de la época desconoció los resultados y se suscitaron hechos de violencia. Incluso ataques, buscaron atacar los CDI, las salas de rehabilitación integral, etcétera, centros de salud. En el 2014 vino entonces el plan ya enlazado con este sector extremista que arrojó y arropó a todos los factores opositores democráticos del país hacia el camino de la violencia. Fue conocido ese plan terrible, conspirativo, delictivo y criminal como La Salida, que fue orquestada por este sujeto conocido como LL, que fue el que se inspiró en su trastorno psicótico de mucho odio hacia la humanidad, hacia Venezuela, hacia sus mejores hijos, en intentar una guerra civil. Lo hizo en el 2014, lo volvió a repetir en el 2017, con saldos realmente insólitamente graves. En el caso del 2014, más de 40 muertos, casi 1000 heridos, producto de ese plan criminal. Y en el año 2017, aproximadamente 150 fallecidos y aproximadamente 2000 heridos, producto también de ese intento de este sujeto de llevar a Venezuela a una guerra civil. Porque ese era el intento, que se convirtiera en esta protesta violenta en una guerra civil entre venezolanos y venezolanas. La violencia continuó con el intento de magnicidio el 4 de agosto del año 2018. Luego le siguió la autoproclamación del innombrable como presidente interino en febrero de 2019. Imagínense, un sujeto que sacó unos poquísimos escasos votos en un circuito en La Guaira, en el estado Vargas, de pronto autoproclamarse presidente de toda Venezuela, solo por haber agarrado unos cuantos votos en un circuito en el estado Vargas. Pero vean ustedes, según delata también Diego Arria, la orden de autoproclamar a este señor innombrable fue el propio Donald Trump.
Eso lo dijo en un video también Diego Arria. O sea, la orden la dio Donald Trump de manera directa, para que veamos el nivel atroz de servilismo, de vasallo de este factor opositor venezolano, que no le importa, o sea, no les importó que aquí ocurriera, repito, una hecatombe. Todo con el afán infantil de trauma severo de querer ser presidente, uno de ellos, de querer ser ministro, de querer, o sea, eso es algo, sinceramente, que la escuela de Jung, de Freud, se quedaría pendeja de analizar. ¿Cómo alguien puede ser tan soberbiamente enfermo, de no importar bañar de sangre una nación, una oposición que no le pudo importar que este país implosionara solo por el capricho infantil de traumas ancestrales de querer ser presidente? Para ser presidente tienes que batirte con el pueblo, salir a las calles, presentar un proyecto de nación para ser gobernador, alcalde, buscar los votos del pueblo. Tienes que presentar una alternativa siempre pacífica, pero no esto. No esto que vimos nosotros y que el pueblo repudia. Créanme ustedes, ahorita cualquiera hace una encuesta sobre todos estos sujetos y sobre todos estos hechos, yo les aseguro que más del 90% repudia, execra estos actos. Luego, el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, que ellos llamaron Operación Libertad, y a la cual he hecho referencia en la introducción de esta locución. Luego, la Operación Fuerza y Libertad, descubierta en agosto del año 2019. Luego, la Operación Honor y Gloria, descubierta en el 11 de noviembre del año 2019. Posteriormente, el asalto a un batallón en la Gran Sabana el 22 de diciembre del año 2019, conocido como Operación Aurora. Posteriormente, la incursión de mercenarios extranjeros y traidores a la patria del 3 de mayo del 2020, en plena pandemia del COVID, conocida como Operación Gedeón. Luego la Operación Gedeón 2, desmantelada el 8 de agosto del año 2020. Como podemos ver, pues, esto ha sido algo incesante, algo que ha desgastado el sentimiento popular y que ha llevado a repudiar, a que el pueblo repudie a todos estos actores políticos que unos, diciendo que no estaban de acuerdo, se quedaron callados y apoyaron al final. Y por eso, al final, en política, con P mayúscula, este tipo de acciones tienen un costo, que es el desprecio de la gente por este tipo de actuación tan criminal. Quiero destacar igualmente que no solo ha sido la violencia política, como dije al principio, los golpes de Estado y los intentos de magnicidio, también ha habido un continuo ataque a la economía con las mismas intenciones. El paro petrolero del año 2002, por ejemplo, según estadísticas preliminares, le generó a Venezuela una pérdida de 20.000 millones de dólares. Señores, imagínense lo que estamos hablando. ¿Cómo se recupera eso? Y una caída del PIB de casi 20 puntos. Pero eso que parecía escandaloso en el año 2003 es hoy una cifra irrisoria si lo comparamos con el daño que ha dado este grupo delictivo que se ha autoproclamado o llamado gobierno interino, con el apoyo a las medidas coercitivas unilaterales que ha sufrido nuestro pueblo. Como mencionamos la semana pasada, quiero solamente resumir y recordarlo rápidamente. En el 2015 Venezuela perdió un promedio de 44.000 millones de dólares cada año durante los siguientes 7 años como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales. Repito, a estos 20.000 millones de dólares
que trajo como pérdida el paro petrolero, sumemos que a partir del año 2015 Venezuela pierde un promedio de 44.000 millones de dólares cada año durante los siguientes 7 años como consecuencia de estas sanciones criminales. En activos y recursos bloqueados, retenidos, confiscados fuera del país, a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial por encima de los 30.000 millones de dólares. Dios mío, estos son cifras aterradoras. ¿Quiénes son los responsables? Este sector de la extrema política venezolana. Nunca debemos olvidar sus nombres, sus rostros. Además, los investigadores estiman en 214.000 millones de dólares la pérdida de la industria petrolera, solamente de la industria petrolera, debido a la caída de la producción, a las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA. Solamente el ataque a la industria petrolera nos ha causado un daño de 214.000 millones de dólares. Yo creo que cualquier otro país le pasa algo así y sinceramente se diluye esa nación. Pero Venezuela es Venezuela, es la patria de Bolívar, es la patria que logró con sus precursores avanzar en toda América Latina y liberar naciones. Y yo creo que el ejemplo que ha dado Venezuela al mundo es inédito, sinceramente. Porque esto que aquí estoy yo narrando ya hubiese acabado la estructura, el tejido de lo que implica el Estado-Nación de cualquier lugar en el planeta Tierra. Y más bien Venezuela marcha hoy adelante, un año que arranca con mucha esperanza, con mucha fe, de lograr siempre un mejor mañana para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para todo el pueblo sin excepción, para los más desamparados. Contra esta banda delictiva autodenominada gobierno interino, que ha intentado por todos los medios generar dolor, violencia y caos en el país, hemos logrado 289 órdenes de aprehensión. Han sido detenidas y acusadas 129 personas. Hay 13 personas con solicitud de extradición. 63 personas han sido condenadas. Se han practicado 137 allanamientos. Se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales. Increíble, pero cierto todo esto. Y como lo decía en uno de los apartes de esta alocución, vean ustedes que el 10 de enero, un funesto personaje de la mediocridad más rancia, como lo es Diego Arria, acusó a todos estos personajes que he mencionado acá, del autodenominado gobierno interino. Él, imagínense, con su desfachatez igualmente, él los acusó de ladrones, pero también reveló una información que la referí, que me parece digna de mencionar. Afirmó que quien ordenó a los partidos de la oposición a que se juramentara el innombrable fue nada más y nada menos que Donald Trump. Como dije, esto nos habla claramente del servilismo, del esclavismo de este factor político venezolano que no le importó causar todos estos daños al país solo con la conjura y la ambición, la soberbia, la vanidad, el ego de tomar el poder por asalto para satisfacer bajos instintos. En tal sentido, este Ministerio Público, garante de la paz, de la justicia, de los derechos humanos, da un paso adelante para fortalecer toda línea de acción que implique no solo hacer justicia, sino lograr la estabilidad democrática, que sea el camino electoral, el camino del debate político, de las ideas,
el verdadero sendero para lograr la prosperidad de nuestra patria venezolana. Muchas gracias.